Histoire yon dominicain yo déporté Haïti tant pour haïtien. Malgré monsieur dit pas haïtien mais yo déporté monsieur yo porté en Haïti. Le monsieur arrivé en Haïti qui ça te recevoir? Comment yo te recevoir monsieur? Qui forme de traitement monsieur te yon pour yon côté que ou arrivé pour la première fois? Ou pas de chambre côté ou arrivé côté là. Qui ça gagne? Eh bien, monsieur a expliqué là, il était bien prend soin là. Il était un ange qui te prend soin en Haïti. Malgré il dit c'est diable qui retourne en Haïti. Eh bien, gagne moun en Haïti. Tout le monde pas diable vraiment. M'a félicité tout grand haïtien qui a regardé vidéo ça, m'a félicité parce que c'est moun. Attendez, c'est pas tout le monde qui diable vraiment. Il était bien prend soin Michel. Michel a expliqué là vraiment, il est très content parce que il était pas bon soin dans le pays. Je ne vais pas parler en pile sur vidéo. Je vais passer au monsieur qui a expliqué comment il est passé dans le pays. Comment Michel dit qu'il a pris soin dans le pays. Comment il a travaillé, des camions sont arrivés sous lui avec une camionnette. Malgré qu'il dit par haïtien, eh bien, il a déporté quand même. Là, il est arrivé à Haïti, il n'a pas de rien. Il n'a pas jamais pied là, il n'a pas parler créole. Eh bien, il a déporté quand même. Mais en pile, on dit, là, on explique la vidéo, on dit qu'on ne parle trop sur vidéo, ou gâte vidéo. Eh bien, et ça fait pas expliquer pour lui. On va dire comme ça, on pas parler espagnol. Comment on prend de vidéo ça? On va dégager combien de Jean-Jacques pour tant de vidéos. Parce que on pas parler plus sur lui. Mais Michel expliqué, il était joint un ange en Haïti qui était bal bon soin, qui t'a aidé pour être capable de retourner dans la République dominicaine. Qui est bon moun oui? Haïtien bon moun, n'a pas vle ouais yo. Yo pas vle ouais nous. Petit pour nous gagnant mais nous c'est bon monde. Excusez-moi pour parler en la vidéo ou même ou dégager combien de Jean-Jacques pour attendre de vidéo qui ça dit. Ou attendre qui ça Michel dit dans vidéo parce que nous pas parler en pile, nous pas expliquer qui ça va le faire. On va obligé la vidéo ou même ou attendre avec vos oreilles. Eh bien mes messieurs, antes de llegar a ese punto, yo creo que tú me cuentes cómo fue tu infancia. No, yo iba para Payita, para allá. No, escúchame, antes de eso, por favor, cuéntame cómo fue tu infancia, para que la gente pueda conocerte un poquito más. Tú me decías que tu madre es haitiana y tu papá es dominicano, entonces cuéntame cómo fue tu infancia de tener un papá dominicano y una madre haitiana. Ah, como no sé, te sabes, maestro, porque uno no puede decir que un papá, una mamá dominicana y un haitiano, ¿qué fácil eso? No. ¿Pasaste mucho trabajo cuando niño? No, yo pasé, pero gracias le doy a Dios, hay una buena gente que me ayudó mucho. ¿Quién? Freddy Amoque y Bunda. ¿Quién? Freddy y Bunda. O sea, vieron personas que te adoptaron, que no fueron. Ajá, me adoptaron. Sí, me adoptaron ahí. Y ahí yo me fui, ahí me fui más grande y soy un hombre, gracias a Dios. Y me metí para acá, para Mata Bonita, para acá vivir. Y yo me fui para allá a trabajar. Yo trabajé para Payita hace como 10 días. Yo para Payita, para allá, y ahí me agarran, me paran la migración. 2 guaguas y un camión. Haitiano, ven acá a aparecer los papeles. Yo, varón, pero yo no soy haitiano. Y no, ahí me dijo, yo nunca he viajado. Venga, móntele. Yo, no, mentira, nos vamos a trompar. Y yo, ahí, pipa. Y ahí, señores, vea. Señores, eso no es un haitiqueche que va para Haití. Dicen que a mí me tiran para allá sin fin ni bautismo. Yo nunca en mi vida he ido a Haití. Nunca en mi vida, nunca. ¿Esa fue tu primera vez? Sí, por primera vez. Yo nunca en mi vida he ido a Haití. Nunca. No sé, nada. El que va para allá, el que va de aquí, que nunca ha pisado Haití, se lo llevó quien lo trajo a mis hijos. ¿Pasaste mucho trabajo para allá? Oiga, mis hijos, yo duré 10 días para allá, 10 días, maestro. Para yo venir para acá, vea, eso es un haitiqueche, yo no digo como no digo coger panago, venir aquí, no. Eso es malo. Eso es malo. Vamos por parte, porque tú vas un poquito rápido. Tú ibas a trabajar hacia Payita. A Payita. Eso es un campo, mi gente, perteneciente a Nagua, Payita. Entonces, ahí te paran a ti. Sí, a migración. 2 guaguas y un camión. Ellos te preguntaban por los papeles. Sí, yo me dije, haitiano, párate ahí los papeles. Yo, bueno, Moreno, yo nunca he viajado, varón, yo nunca he viajado. ¿Cómo que tú nunca? No, yo nunca. ¿Cómo que tú nunca has viajado? Yo me había en Yola, yo nunca me había en Yola. Cuando yo en avión, pues yo viajé. Entonces,
La cédula tuya, ¿qué pasó? Porque tú naciste No, tú aquí. sabes que yo siempre la cargo, la cédula mía, pero ese día yo salí a trabajar y que sabía yo que estaban jodiendo con haitianos. Y me confundían ahí. Me dicen ellos a mí, a mí me pasó eso, pues. Hay un señor ahí que dicen Antonio, yo lo conozco, ¿no? Me dice Antonio, vete mono a hacerme esa vaina, vete en el motor. Oye, el motor, a mí me voy yo en mi motorcito ahí, bla, 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 bla. Sí. Y es para allí, y llegando, cuando voy para allá, me paran. Me paran a la migración 2 guaguas. Yo creo que para el trabajo. Ujú. Y digo yo, bueno, ya voy para Haití, digo yo. Así mismo dije yo. Ya voy para Haití, va. Yo sí voy para Haití, maestro, vea. Sí. Nada. Y están preguntando por papeles, por papeles. Está bien, pero el problema es, ¿por qué ustedes llegaron a tal punto que se van a trompar como tú? Porque pero ese hombre me quería era comer, yo vale, yo no soy haitiano. Y el que no, y el que sí, tú que no, el que sí, tú que no. Ajá. Y nos dimos para de bujones, nos dimos para de trompar. ¿Quién dio primero? ¿Quién dio primero? No, los dos, entre los dos. ¿Quién dio primero? Él me dio a mí con una vaina ahí, con una vaina de po. Y yo, sí. Una mandaria. Con una vaina. Con una ajá. mandaria no, con Con un palo. lo que Sí. ellos usan, con la vaina de... Ajá, y luego de eso, ¿qué pasó? Y sí, yo, espérate, nos fuimos al bollo los dos ahí. Yo, Tito, a ver, que él me dio duro, sí, pero nos dimos duro, sí. Nos dimos la madre, loco. En la madre nos dimos, la madre, vale. Sí. Y digo yo, bueno, vale. Me montan en mi camioncito, me enllavan ahí, cuiquiti. Como yo fuera un haitiano de verdad, señores. Está bien que yo soy prieto, pero hay color que lo... El color que lo... Cuando te cruzaron para Haití, para allá, ¿cómo fue esa primera noche tú en Haití? No. Deambulando, o tú te cargabas tu dinero. No, yo no cargaba nada, vale, nada. Una cinta y vaina. Cosas de trabajar. Nada, pero tú sabes... Ellos te agarraron temprano, eso fue en la mañana. en la mañana, por la mañana. Trabajar. Sí, yo... Te agarraron y ese mismo día te llevaron allá de Jabón y te cruzaron. Así mismo, yo una vez. Andaba un camión lleno, un minibús, no un camión, no. Un minibús que anda de uno como fuera de vaina de la escuela. Lleno, sí. Todos haitianos de una vez para allá. Para allá. Se llevan un viaje de haitianos de aquí también, de ahí de la Goida. Muchos haitianos se llevan. ¿Y cómo tú sobreviviste allá? Tú no tener dinero. No, el lío es que no es mala gente. Allá en todas partes, en todas partes. ¿Tú hablaste allá con los haitianos de que te confundieron? No, yo no sabía hablar, hablaban chichuí, yo no entiendo nada de eso. Sí. A mí no me habla chichuí. Yo fui ante una amiga mía por ahí, que yo siempre era de Faitoy, y le dije que yo tenía hambre. Ella me le hice señas que tenía hambre. Y me buscan arroz. Me di en cena, y yo dormí en el suelo, pues, en una vaina en el suelo así, con un tío de vaina, con una sábana así. ¿Una amiga tuya dónde? En Haití. ¿Que la conociste ya? La conocí de una vez, de que yo llegué para allá, para un barrito. Pero el Haití igual que la capital, que hay pueblos buenos, hay pueblos más, porque atrás ahí. Sí. ¿Y no llegaste a trabajar en esos días ya? Sí, yo hice algo ahí. ¿Picoteaste? Algo O sea, ahí. picoteo para la gente que no entiende, es chiripiado, o sea, otra palabra que no entiende. Josear también, se deriva de josear, picotear. Vienen siendo palabras, mi gente, como motivarse, sacar fuerza de donde no hay para buscar el dinero. O sea, tú tuviste que sacar fuerza, ponerte positivo a buscar ese dinero para tú venir para acá. Ya. Tú dijiste que tu familia te ayudó. Ellos me ayudan, pero... Tú llamaste para acá. Sí, yo llamé a mi familia, mamá Freddy ahí, buscan algo ahí.